¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo les va? Buenas noches. Hoy por Zoom, pero ya volveré al piso. No, Hoy por Zoom es raro verte por la pantalla. Pero, ¿qué pensás de lo que ha pasado en esta, en esta relación sin retorno? Desde la sesión hasta Bullrich pidiéndole que la suspenda, Villarruel tirándole el pasado que sos montonera, hasta los mensajes durísimos, ¿no? Claro. Del fin de semana de Victoria Villarruel respondiéndole a varios usuarios. Villarruel se está peronizando desde hace más de un año. Pasó un poco desapercibido. Yo le mandé hoy a tu producción el recuerdo de la foto de ella Con Isabel. el día de la lealtad peronista junto a Isabel Perón. Sí, Ahí está. Ahí está. Una foto que hizo mucho ruido y que había Villarruel molestado le en el llevó a gobierno. Isabel Perón, le llevó a Isabel Perón un plato de regalo para el día de la lealtad peronista. Y de ahí en adelante empezó a construir un proyecto 2027 que ha ido excediendo el peronismo ortodoxo. Ella ha tenido contactos con muchos peronistas ortodoxos, pero también ahora se ha acercado muchísimo al kirchnerismo, se ha acercado al presidente del bloque de senadores de Unión por la Patria, que como ustedes saben es un hombre clave en la relación de los senadores con Cristina, y el hombre de Formosa, nada menos de Gildo Infran, en el Senado de la Nación. Así que ella empieza un proyecto 2027 que creo que lo empieza demasiado rápido, pero que claramente el gobierno lo ha percibido, y lo ha percibido mucho en esta oportunidad cuando ella hace todo lo necesario para que se voten las leyes que al gobierno le molestan, y además sale a apoyar lo que se votó, porque podría haber tomado distancia, pero dice, bueno, si no quieren gastar en los jubilados, entonces bajen los gastos de inteligencia y seguridad y viajen menos, lo cual es una reverenda pavada, porque lo que se ha votado, que no es solamente jubilados, es mucha plata para las provincias, es mucho costo fiscal, es una diferencia monstruosa, imposible de solventar para el Estado Nacional, y que lleva, si se aplicara, a romper con el plan de estabilidad económica. Es decir, lo que se votó en el Senado trae de vuelta la inflación. Hay que ser muy claro. Javier Milei, después de que se diera la votación en el Senado, habló de respecto a con quiénes tenía que lidiar, y habló de una traidora. Esto decía. Hemos hecho 2.500 reformas estructurales, con lo cual no solo que hemos tenido un programa de estabilización mucho más exitoso que la convertibilidad, sino que además hemos hecho 25 veces más de reformas estructurales. Pero esto lo hicimos con 15% de la Cámara de Diputados, 7 senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de gabinete de la historia, que es Guillermo Francos. Una traidora, dijo Milei. Después Guillermo Francos primero, puso paños fríos, ¿no? Dijo, pero no se refirió específicamente a ella. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, primero, evidentemente, Franco se merece el elogio. Creo que lo que está expresando el presidente es claramente la explicación que les acabo de dar. El gobierno sabe que la vicepresidente ha comenzado su propia epopeya personal, junto con el peronismo, el kirchnerismo, algunos radicales, alguna gente del interior del país, con el camino de enfrentarlo a Milei en 2027, y entonces el presidente dice, no, bueno, no solamente me haces esto, sino que lo que me votan destruye lo hecho que efectivamente se hizo sin todo lo que tiene cualquier gobierno, porque cuando nosotros hicimos la convertibilidad teníamos mayoría en ambas cámaras. Yo siempre digo que la convertibilidad tuvo un defecto, que fue que no bajamos el gasto público. Bueno, Milei empieza por bajar el gasto público, y lo que está ocurriendo ahora es que le quieren subir el gasto público, y al subir el gasto público fundamentalmente con plata para las provincias, es tratar de destruir el plan de estabilidad, es decir, que haya otra vez inflación. ¿Por qué? Porque lo que se va a votar en octubre es inflación sí, inflación no. Y el presidente Milei en El Observador, con Luis Majul, decía cuál es la posición de los gobernadores de este modo. A ver.
quieren destruir al gobierno nacional. ¿Todos? Sí, obvio, claro. A ellos no les importa, digamos, si los argentinos van a estar peor o mejor. A ellos les importa el poder y la de ellos. Todos los gobernadores contra usted. La intención de ellos es romper todo. ¿Qué pensás de esto y qué va a pasar? Ya dijo el presidente que va a vetar, pero ¿podrá o se dará? Bueno, primero, para vetar tiene que tener lo que yo llamo la pared en la Cámara de Diputados, que hasta ahora la ha tenido. Vamos a ver qué pasa cuando esto se produzca. Claro. Falta para esto, porque como vos sabés, el Senado y la Cámara de Diputados hasta el mes que viene ya no trabajan, todos se van de vacaciones. Así que el primer tema a tener en cuenta es cómo construyen esa pared, y seguramente estará Guillermo Franco trabajando en eso. Yo no creo que todos los gobernadores tengan la misma intención. Y creo que hay algunos gobernadores que son mucho más razonables y que comprenden que romper el plan de estabilidad económica de la Argentina también los va a perjudicar a ellos. Pero bueno, es un tema que deberá el gobierno analizar con los gobernadores, en mi opinión, uno por uno. Porque cuando los gobernadores se juntan, a mí me pasó como ministro de Interior, Menem siempre me decía a los gobernadores de a uno que no se empatoten. Entonces, claro, bueno, de a uno y viendo qué necesita cada uno. Hay provincias que necesitan menos cosas que otras y sobre todo hay que tener en cuenta que en octubre se eligen en 9 distritos, la ciudad de Buenos Aires y 8 provincias, senadores nacionales. Y esa debilidad que el presidente planteó en el Senado y que es el motivo de que haya ocurrido lo que ocurrió el otro día, se arregla trayendo los 2 senadores por la mayoría de cada distrito, es decir, sumando 18 senadores a los que hoy tiene. Con 25 senadores tiene suficiente para aguantar en el Senado. Igual, para hacer algunas leyes fundamentales va a necesitar acuerdos políticos. Eso será motivo de verlo después del 10 de diciembre. Pero claramente lo que hay que entender acá es que romper el plan de estabilidad es volver a la inflación, y volver a la inflación no lo quiere nadie. Y Carlos, a la discusión, ¿no?, entre el poder, entre Javier Milei y Victoria Villarroel, se sumó también la ministra Patricia Bullrich, que decía lo siguiente, mira. Porque fue otra. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se respete lo que está haciendo el gobierno, que está llevando las cosas bien. ¿Faltan cosas? Sí, faltan cosas, pero no es de arrebato, no es imponiendo, no es generando presupuestos intentando volver a imprimir, que es lo que las leyes que salieron ayer hay que volver a imprimir. Si imprimimos de nuevo billetes, toda la plata que le va a entrar a alguien por este bolsillo se le va a ir por este. Y entonces, basta de hacer lo que se hizo durante años y salió mal. Y ayer la vicepresidenta tenía que haberse puesto a la cabeza de decir, no voy a estar frente a una sesión que no es correcta, que no es legal, que no es legítima porque no estaba convocada. Punto. Esa es la discusión. Que se ponga del lado de la gente y no del lado de los senadores kirchneristas que el día de ayer lo que querían, como lo dicen todos los días, es ver al presidente subiéndose un helicóptero. Es simple. ¿Qué piensa, Carlos? Bueno, claramente lo que está diciendo, con otras palabras, Patricia, es lo que yo le decía. Emitir, dice ella, tiene razón, es más inflación. Más inflación es lo que la gente no quiere. Yo creo que el viejo fantasma del juicio político, que claramente este nuevo amigo que tiene la vicepresidenta, que es el presidente del bloque de senadores kirchneristas, acuérdense que ya desde el comienzo él hablaba de juicio político al presidente. Sí, claro. Bueno, ese juicio político ya no tiene tiempo material de instrumentarse, porque además los resultados electorales de octubre van a ser muy positivos para el gobierno y entonces la posibilidad de un juicio político se aleja presurosamente. Pero la construcción política de Villarroel se funda claramente en una relación con el kirchnerismo, que vamos a ver cómo se desarrolla, porque yo les quiero recordar, para terminar esta participación, que quien primero se avivó de lo que estaba pasando entre senadores kirchneristas
y la vicepresidenta Villarruel fue Cristina Fernández de Kirchner, que ya dijo en su momento en un tuit muy famoso, los que quieren, habría que hacerle una pericia psiquiátrica a los que quieren hacernos creer que Villarruel es peronista. Claro. Bueno, ahí hay un debate interesante. Hablando de lo que pasa en el peronismo, Javier Milei se refirió a eso porque dijo, me dicen cruel a mí. Pero ¿qué pasa con Kicillof? Que, por ejemplo, los pobres los escondía y lo decía de esta manera. Se nos suele acusar a los liberales de no tener corazón, de ser desalmados, de ser crueles. Y esto también es interesante porque es ver qué pasó con los pobres. Digo, que venga a decirme que soy cruel, el imbécil que los ocultó borrando las estadísticas, es bastante insultante por lo menos. O aquel que dijo que teníamos menos pobres que Alemania. Carlos. Bueno, Kicillof es el mejor ayudante electoral que tiene Javier Milei. Cada vez que Kicillof habla, mete la pata. Y por eso Cristina está muy enojada con él. Es verdad que van a terminar juntando listas en provincia de Buenos Aires porque los une el espanto, pero ellos ven que se les viene, sobre todo en octubre. Yo la verdad que septiembre siempre lo tengo entre paréntesis, ya lo dije con ustedes, porque en septiembre en provincia de Buenos Aires se vota con la vieja boleta sábana, Claro. una boleta que cambia por cada sección electoral. Vamos a ver qué pasa, pero en octubre ellos saben que pierden y en consecuencia están tratando en lo posible de que aparezca el menos tiempo que sea necesario el gobierno de la provincia. De hecho, la propia Cristina Fernández de Kirchner le ha dicho a Kicillof, al adelantar las elecciones van a hablar de tu gobierno. Claro. No te conviene.